buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Viernes, que te quiero viernes. Gracias a Dios que es viernes y ya. Dejamos lo del 4 de junio. El 4 de junio quedó allá atrás. Gana el PRI, tal como lo pronosticó el presidente del PRI, Enrique Ochoa. Ah, no, porque él dijo 3 de 3. Puta, se te fue la de Nayarit, pero esa no es tu culpa. Esa Edgar Beatty allá en Nueva York dijo que pues él era el responsable por ser narcotraficante. Bueno, ahorita les platico de muchas cosas porque no me lo vamos a creer, porque tenemos programa internacional. ¿Se acuerdan que los programas internacionales, económicos, todo desapareció? Como más de un mes, porque era todos los días lo mismo. Partidos políticos. Y, puta, ya, qué descanso. Ahora ya nos falta que pues, salgan con que... No, pero no hay voto por voto. Yo vi al PG ya muy acabado. Yo no creo que llegue al 2018 así, ¿eh? Este no es el PG. Y si el PG se acaba, yo no sé a dónde se va a ir Barbosa, porque se acaba el partido. Ese partido es de un solo hombre, ¿eh? Bueno, entonces, pues la liberamos, así decían en Los Pinos, pero a las 4 de la tarde, no frieguen, que era lo que les platicaba yo ayer. Y a las 6 se da el PREP, pero cuando se da el PREP, ya el presidente Peña dijo, ganamos. No sé si estaba pronosticando que habíamos ganado o que íbamos a ganarle a Honduras, ¿no? Eso sí no lo sé. El gabinete y la Armada, pues la Armada también estaba ahí. ¿Por qué fue la Armada? ¿Que también son priistas? Que terminaron a las 4 de la mañana, el presidente salió muy triste porque tenía que irse a Guatemala a ver a Jimmy Morales. No, que dijo usted, ya la solté, no. Bueno, nomás era para decirle, pinche gordo, nomás ábrese el hocico y hasta acá llegaste, güey. Nunca había ido un presidente a Guatemala, eso es así como histórico. Y bueno, Jimmy Morales cuando vio el gabinete dijo, me llegaron los 2 presidentes. Y le dijeron, no seas güey, nomás hay uno. ¿Y Videgaray qué es? Ah, chingado, estaban los 2 presidentes en Guatemala, los 2, ¡qué lujo! Y ahora que llega la Merkel en la tarde, yo me puse a preguntar en los reclusorios si había algún Hans detenido, y me dijeron, no, aquí ella viene por otros asuntos. Bueno, Leonardo DiCaprio, siempre dijimos que cómo se había hecho esta reunión y quién había concertado la visita de Leonardo DiCaprio. Pues yo me imaginé que eran los de Televisa, los de Televisión Azteca, no sé, los espectáculos. No, es Paquiano, es el esposo incómodo de la señora Alejandra Lagunes. Paquiano le dijo que si quería venir, es cuando el presidente se lo queda viendo y le dice, ay cabrón, estás más guapo que yo, cabrón. Pues sí, pues ni modo, ¿no? Bueno. Y pues ahí quedó lo de Paquiano. ¿Para qué vamos a decir que Paquiano sirve para algo? Digo, porque todo el mundo dice, lo puso ahí su esposa y no sirve para maldita la cosa, pues ahora sí. Oiga, estrena autobús Margarita Zavala. Va a ir a 45 ciudades. ¡Wow! Le vale madre Ricardo Anaya, que en 30 días iban a designar candidato, ya le vale madre, ya, se acabó. Lo único que me puse a ver es su 3 de 3. Y en su 3 de 3 no tiene dinero, Margarita. ¿Y quién va a pagar el viaje? ¿O quién va a pagar la gira? Ella dijo gira, pero no quiso decir eso, porque gira es así como de espectáculos, ¿no? ¿O sí? Dijo, voy a mi gira. Su madre. Pues a su gira 45 ciudades. En la 3 de 3 no hay dinero. Será de los ahorros de Calderón en Los Pinos. Fíjese qué sutil fui, ¿eh? De los ahorros. Bueno. Ratabala, por ejemplo, anda en campaña, Rafael Moreno Valle, pero él vende libros. Ay, eso está padre. Llega a todos lados y dice, la fuerza del cambio. Y entonces el libro de las fotografías de toda la familia, es así como el árbol genealógico. Y inmediatamente todo el mundo le compra el libro y se los está autografiando. ¿No cree usted que la rata Diodoro Carrasco, el secretario de gobierno, le manda dinero? Porque Tony Gali es un gobernador que aparece nada más en las fotografías, pero pues yo no sé si esté gobernando. Bueno, pero Ratabala vive de la fuerza del cambio vendiendo libros. Yo tengo un amigo, Eduardo López Betancourt, que también vende libros y con lo que vende de los libros ya tiene un edificio maravilloso en Palmas 800. Puta, yo creo que este es mi último programa y el lunes me voy a vender libros, cabrón. Vender libros es lo de hoy. Ay, Trump, pero ese tuit de hoy, ¡wow! ¡Con es un filtrador! ¿Ya?
No, es que no entiendo, de veras. Ayer, si usted lo vio, ahorita lo van a platicar ellos que sí saben de cosas internacionales, mis compañeros que nos hacen el favor de venir. Yo estuve viendo, pero a mí lo que me impactó, ya se nos está muriendo aquí el peje, ¿no? No es el peje, es un amigo que está a punto. No, ya bailo. Pueden llamarle a quién, pues al director del Seguro Social. Pero ese güey no es médico, ¿verdad? Es comerciante. Bueno, pues, si te mueres, hablamos a Galloso, está aquí a la vuelta. No, ya, nos queda cerca, cabrón. Pues ya, ¿para qué lo llevamos a un hospital, no? No, ya, se nos muere. Bueno, y lo de... Ay, me sacaron de onda. Pues están todos los senadores y los senadores preguntaban así, tal cosa, y él... Pero de repente llega la senadora de California y le pregunta algo que lo sacó de onda a Corny y a todos los senadores. ¿Por qué te corrieron? Ese ¿por qué te corrieron? Fue brutal, porque esa era la pregunta. Bueno, ahorita van a platicar ellos de todo eso. Lorenzo Córdoba, a ver, acaba de dar una conferencia de prensa ahorita, dice que respeta las impugnaciones de los partidos. Oye, güey, ganas mucho dinero para decir que respetas las impugnaciones de los partidos, ¿no vas a hacer nada? Y lo de Borge está de pelos. Ya vio que yo he estado hablando de Joaquín Hendricks, que es el que está manejando el narcotráfico. Joaquín Hendricks trabaja en la presidencia del PRI ahí con... ¿Cómo se llama ese muchacho? Con Enrique Ochoa. Él está ahí, de veras. Pero fíjese, hoy en el periódico Reforma, pues aparece que Hendricks era el socio de los negocios de Borge. No, perdón, no, está mal. A ver, Alberto Junco, corrige. Hendricks es el dueño. No, el socio no. El empleado era Borge. Bueno, entonces está Villanueva, que era el que empieza con el narcotráfico, después Joaquín Hendricks, después Fernández. Ay, Félix González Canto no le pueden hacer nada porque es senador de la República y está ahí con Romero de Champs y son los intocables del Senado. Dijo Emilio Gamboa, estos no me los tocan. Y no se los van a tocar. Pero lo de Hendricks está rudo, ¿eh? Lo de Hendricks, de veras, lo del negro Hendricks está rudo porque pues lo tienen ahí, lo tiene Enrique en la presidencia del PRI. Bueno, lo metió Manlio, pero ahí lo dejaron. Bueno, ahorita les van a platicar de los conservadores. La May de 297 perdió 13, pero nadie gritó voto por voto. Yo estuve viendo ayer todo y ahorita, y nadie está peleado, nadie está enojado. Los laboristas ganaron 30 y tampoco. Nadie dijo, no, que recuento y que voto por voto y que... No. Pero así, ¿no vio cómo llegaban los votos? Pero así como bolsas de pan, cabrón. Así los pasaban. Nada de que venga el ejército y que las cuide y que las urnas que sean inviolables. Nada. Odebrecht. Odebrecht ya nos vino a fregar otra vez. Fíjese usted que en el 2011 le mandaron $223,000 y $160,000 a un güey, Leonel Godoy. 2011. No sé si este es el del PRD, pero era el procurador de justicia de Cuauhtémoc Cárdenas. Y ese güey duplicó el costo del proyecto hidráulico. Pero eso lo dijo Odebrecht. Puta, Odebrecht sabe más de nosotros que nosotros. Raúl Cervantes, despierta, güey, porque ya nos llegó esta información. Bueno, hay otra. Esta está buenísima. Fíjese usted que hay un señor Vasconcelos que estuvo trabajando 4 años en la Secretaría de Salud con Gabino Cuey y se robó 5,000 millones de pesos. Y dicen que lo van a encerrar y que no sé cuántas cosas. Y hay otro que se apellida Salvatierra que se robó 2,000 millones de pesos en obras. Y a Gabino Cuey no le hacen nada. ¿Usted entiende eso? No, pues los rateros eran sus empleados. ¿A poco él era ratero? No, ni madre. Bueno, ya nos vamos a platicar hoy sí de lo internacional, antes de que se nos muera uno de los invitados, que yo ya lo veo así como que si hay algún sacerdote que nos esté viendo y que quiera aplicar los santos óleos, puede venir inmediatamente. No sé si sea católico, pero bueno, pues ahí ya total, ya cuando se muere uno, pues a lo mejor se va al cielo, ¿no? Juan José Graham, asesor en el Senado. Juan José, mucho gusto, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola Lino, muchas gracias por invitarme nuevamente aquí al programa. Yo normalmente vengo los jueves con los jóvenes, pero hoy estoy aquí en el tema internacional y soy el más joven de la mesa. Yo creo que por eso me dejaron empezar a mí. Pues varios temas. Oye, pero no necesitabas decirles, ¿por qué esa versión? Los millennials y la momisa. Y lo que quiso decir y la momisa. No la momisa, la experiencia, es muy diferente. No, después del madrazo ese ya. Encima de eso la condescendencia, no, pues. Pues seguro, muchos temas. Muchos temas en la mesa del tema internacional. La más reciente, las elecciones en el Reino Unido, ahí con el Partido Conservador, con un margen de triunfo, pero obligado a hacer un gobierno de coalición por el formato que tienen de elecciones allá. En el tema, pero yo quisiera rescatar un tema que ya pasaron algunos días, el tema de Francia, el tema de qué pasa con este nuevo líder internacional, porque se agradece tener una figura en Europa tan fuerte, tan sólida como el caso de Macron, que sale no solo después de ganar unas elecciones al tema de corto plazo, salir a declarar fuertemente con el tema de Trump, con el tema del caso Rusia, y dar la cara y tener un primer mandatario en Francia que recordó que Francia es una gran nación y muy importante históricamente y económicamente para el mundo. Ese tipo de cosas, y generacionalmente en mi caso en particular, pues da gusto ver gente joven tomando el timón, ¿no? Y poniendo fuerza en el caso internacional, porque teníamos a Europa nada más en Angela Merkel, a mi parecer, en el liderazgo, y bueno, tenemos aquí el caso de Francia, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó en el caso de Estados Unidos? Pues digo, tenemos a un presidente que sigue gobernando a tuitazos, sigue con este tema, que pareciera que se iba a serenar un poco, ya estamos para junio y seguimos casi igual, y bueno, el caso del FBI yo creo que va a dar para muchísima historia más todavía. Después de esas dos agresiones, porque volvió a la agresión, que está muy contento porque es de su generación y los aquí presentes como que son de generaciones muy anteriores. También está con nosotros Luis Miguel Pérez Juárez, académico del TEC de Monterrey. Luis Miguel, mucho gusto, bienvenido. Sobreviviendo además, Nino. Sobreviviendo, Nino, por lo visto. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Muy contento de estar siempre con ustedes y para mí un privilegio. Y dando una primera revisión, ciertamente el planeta ha producido varias noticias y nos tiene un poco cargado. Tenemos en todas las latitudes, desde los Estados Unidos hasta Venezuela, podemos pasar por Alemania, Inglaterra, Francia, la Unión Europea en su conjunto. Siria sigue siendo parte del escenario, los antecedentes, los atentados en Teherán. Creo que tenemos una amplitud en esto. Llama la atención, sin embargo, siempre el eje importante de cuando una potencia como Estados Unidos está involucrado en un asunto donde hay una situación muy ambivalente. Es decir, por una parte ves un James Comey diciendo que realmente fue impedido o intentó Trump hacer que la investigación siga, e inmediatamente un comunicado desde los Estados Unidos, desde la Casa Blanca, diciendo que eso lo exonera, y pareciera una contradicción. Vemos también a un Trump mucho más preocupado, yo creo, por su imagen, por cómo resolver sus problemas. Y si bien falto de experiencia, lo que no... Paul Ryan dijo eso. Sí. Es nuevo, no sabe bien de esto. Exacto. Yo cuando escuché eso casi me caigo muerto. Sí, si bien es falta de experiencia, lo que no tiene Nino, no le faltan son muchas ganas de estar creando broncas y de arrestos y deseos de estar creando bronca, los tenemos ahí al máximo. Entonces estamos entre ambivalentes de esperar su cumpleaños, donde dice que por cierto se le felicite para que sea un día inolvidable. Mientras tanto tiene problemas muy serios que, si los vemos en profundidad, podrían terminar inclusive con su destitución. El impeachment, que pueda caminar en una situación en donde veamos ya a un presidente que empieza a tener serios enemigos, ya no solo en el Partido Demócrata, también en el Partido Republicano, ya entre su propio equipo, deserciones importantes, deserciones que son fruto de esa falta de empatía que tiene con su grupo y de entendimiento que se tiene con el presidente. En ese sentido, creo que Estados Unidos seguirá dándonos la nota durante mucho tiempo, y no debemos olvidar otras cosas. Gran Bretaña nos sorprende nuevamente hace unos meses, hace poco tiempo, el Brexit, que lo analizábamos, que había sido una sorpresa electoral, y hoy nos encontramos con una primer ministro que adelanta las elecciones como sistema parlamentario, sí, que es para obtener mayoría, porque uno adelanta elecciones
en el momento que estás más fuerte, claro. Y se lleva la grata sorpresa de que si bien ganó, pierde la mayoría, y ahora tendrá que estar haciendo una cosa que en el Reino Unido, no, en Inglaterra no es muy común, que son los gobiernos de coalición. Hay un chiquito ahí de 10, ¿no? Que dice que tiene 10. Sí, que tiene 10, es el partido unificador de Irlanda del Norte, que es el partido conservador de Irlanda del Norte, y que tendrá que entrar un poco al quite. Venezuela también nos regala algunas joyas importantes ahora que estamos viendo a nivel internacional. Vemos una intención de acabar con poderes legítimos y al mismo tiempo hacer una convocatoria por una constitución, lo que parece también pues un contrasentido. En general, y a reserva de que hay muchas cosas más que analizar, la verdad es que el panorama está amplio para poderlo comentar. Tiene razón el presidente Peña. ¿De qué nos quejamos después de escuchar todo esto? No, hombre, vivimos en un país maravilloso, Chihuahua. También nos acompaña el día de hoy el licenciado Juan Andrés Mora, subsecretario de Relaciones Internacionales del PRD. Juan Andrés, mucho gusto, bienvenido. Un gusto estar aquí, Nino, contigo y con todo tu auditorio. De una u otra manera hemos venido siguiendo todo el proceso, tanto europeo como estadounidense, en los últimos meses. Parece ser que finalmente esa figura arrolladora que llevó a ser el primer presidente en Estados Unidos contra todos los pronósticos empieza a deteriorarse, a desquebrajarse. El mismo sistema estadounidense empieza a detenerlo. Hay condiciones para lo que ellos llaman un impeachment, y no nomás por un lado, sino por dos. Hasta donde se ve, por un lado, las relaciones con los rusos durante la campaña electoral, y por el otro lado, el obstruir la justicia al despedir al director del FBI que estaba haciendo esa investigación. O sea, hay dos delitos diferentes por los cuales se le puede llevar a juicio. Ayer salieron a preguntar los de Fox News a la gente, y entonces una chava dice: yo lo que no paso es que me hayan puesto la Catedral de San Basilio encima de la Casa Blanca en las revistas. Bueno, madre. Eso sigue levantando ámpula. Y por el otro lado también la evaluación del Senado, tanto demócrata como republicano, y de la Casa de Representantes, en el sentido de que ¿qué les interesa más? ¿Un presidente débil en términos de gobierno, o un vicepresidente que no es como Trump, que no va a dar ese tipo de posibilidades si ocupa la presidencia después de un impeachment? La gente pro el establishment, que está definitivamente en contra de Trump, porque Trump es anti-establishment, claro, no importa para dónde tire, está valorando precisamente cómo se puede gobernar mejor el país con un presidente débil que además no sabe su oficio y que no tiene oficio para ello, o con un presidente duro y fuerte como es el vicepresidente. Por el otro costado, yo diría que si bien Macron no es un político improvisado, es un tipo que viene formado en la escuela de cuadros políticos. ¿Era el secretario de ahí de Hollande? No, todos se conocieron en la misma escuela, al final de cuentas, derecha. Y tenían la misma maestra. Ay, no, esa es de él. Esa es la de él. Y eso, bueno, a los franceses les importa poco la vida. No, al contrario, les encanta. Uy, imagínate la experiencia. No, lo que les importa es su vida pública, no la privada. Pero una cosa es lidiar con la Merkel, que ya está un poco cansada de llevar la vanguardia en Europa, y otra cosa es lidiar con el presidente Putin, que también es otro líder de Europa, ¿no? Ahí los liderazgos son diametralmente diferentes, y yo creo que va a ser muy interesante lo que pueda desarrollar la cultura política francesa dentro de una nueva realidad europea. También nos acompaña el día de hoy el doctor Eduardo Rosales, analista internacional. Eduardo, mucho gusto, bienvenido. Mi querido Nino, un placer estar en este espacio. Retomo dos temas a los que ya aludieron quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Primero, Francia. Y sí me parece, lo digo con toda sinceridad, que la figura de Macron ha sido sobredimensionada. No hay que olvidar que él tiene unos nexos y además parte de su trayectoria laboral fue con banqueros.
No hay que olvidar que su proyecto es neoliberal. No hay que olvidar que dentro del programa que va a desarrollar es la austeridad, o sea, apretarse el cinturón. Sí, también no hay que olvidar que, bueno, finalmente, por ejemplo, en este gabinete que forma y que todos se lo aplaudieron, la mitad hombres, la mitad mujeres, sí, pero las mujeres ocupan 6 ministerios que allá se les denominan ministerios de no soberanía, es decir, los ministerios menos importantes. Claro. Entonces, aquí hay que tener en cuenta estas situaciones. Y por otra parte, había dicho Le Pen, que no estamos de acuerdo, por supuesto, con Le Pen, y qué bueno que no ganó, pero había dicho un elemento que me parece algo cierto. Cierto que decía, independientemente de quién gane en Francia, si Macron o la propia Le Pen, de todos modos a Francia la va a gobernar una mujer. Y si es cierto, con el revivir el eje franco-alemán, efectivamente, el peso específico de Angela Merkel es determinante. Entonces, sí, digo, son dos noticias. Es que tú ganas la presidencia y te vas a decir a la alemana que ya llegaste. Sí, exacto. Sí, fue llegando. Fue el primer vínculo. Digo, dos noticias. Una buena, pues que no ganó el populismo, el racismo. No digas populismo y te volteas a ver al PRD. No friegues. Digo, no seas grosero. Sí, ¿verdad? Esa es la buena. Pero la mala es que me parece que habrá que darle tiempo para no sobredimensionar la figura de Macron. Y segundo, por parte de Estados Unidos, sí me parece aquí que el gran ganador de todo esto es Rusia. Y vemos un Vladimir Putin que es un extraordinario ajedrecista, geopolítico, maneja la geoestrategia maravillosa, no ha logrado su cometido de que le levanten las sanciones económicas, ni que le vuelvan a recibir a los 35 diplomáticos que en diciembre pues le corrió literalmente Obama, pero ha creado un caos en Estados Unidos que le puede costar la presidencia a un Donald Trump que francamente no le encuentra la cuadratura al círculo, y en donde vemos cómo, coincido con quienes me antecedieron, un presidente debilitado, un presidente que se está desmoronando, y en el momento en que no le sirva a los grandes intereses económicos, entonces va para afuera. No hay que olvidar que el presidente más poderoso del mundo no es el hombre más poderoso de Estados Unidos. Aquí hay que agradecerle a Putin. De veras, su intervención. ¿En serio? ¿Usted se acuerda del Telecán, de las broncas que teníamos con Trump? No, ya se acabó todo eso. ¿Usted se acuerda del muro? ¿Cuál pinche muro? ¿De quién habla? ¿De qué me habla? ¿De qué muro? Ya nadie habla del muro, ya nadie habla del Telecán, ya nadie dice nada, ya vamos a relacionarnos rápido, vamos a sacar rápido la negociación del Telecán, porque Trump está con unas broncas terribles y yo creo que nosotros estamos muy a gusto, muy contentos. Vamos a realizar lo que queremos con los estadounidenses. Nadie habla de eso. Y yo estaba hasta preocupado por el muro, y pinche muro ya se les olvidó a todos. Raúl Gutiérrez, ¿cómo estás, Raúl? Hola, Nino, mucho gusto saludarte, igual que gusto compartir la mesa con todos ustedes en esta nueva oportunidad. Y sí, siguiendo con esta línea de consideraciones también, cuando abordamos el tema de Donald Trump y todo el impeachment que es ahorita lo que está sacando la nota roja, no solamente en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. ¡En el mundo! Hay que tomar en cuenta... ¿No viste ayer los bares en Washington? Sí. Nadie fue a trabajar, cabrón, porque sacaron un cóctel nuevo que no sé cómo se llamaba el cóctel, y ese era gratis para todos. Y dice un güey, esto es como el Super Bowl. Exactamente, pero hay que tomar en cuenta dos consideraciones. Para que se abra el impeachment, se requiere el voto de la mayoría de la Cámara de Representantes, y para destituir a Donald Trump se requiere por lo menos 2/3 de la votación de los senadores para condenarlo. Entonces tampoco se prevé que ya por lo que está pasando con el FBI sea un elemento prácticamente el detonante para que se abra este impeachment, ¿no? También hay que tomar en cuenta que solamente se ha dado 2 veces en la historia de Estados Unidos, 3 si contamos el del siglo XIX, en Nixon en el 74 y con Clinton en el 74. Pero Nixon renuncia. Nixon renuncia y a Clinton lo absuelve el Senado. Entonces, para que se pueda dar ese tipo de... Y con Clinton era perjurio, es traición a la patria. Exactamente, bueno, eso es obstrucción a la justicia también por andar compartiendo no solamente nexos importantes con Rusia, sino también información respecto a la configuración y ataques en contra del Estado Islámico, como lo mencionabas hace rato, los ataques que ahora está llevando a cabo en Teherán. Ahí me llama mucho la atención cómo se suceden esos ataques después de que Trump va a Arabia Saudita y empieza a decir en Arabia Saudita,
pues bueno, que hay que articular esfuerzos, empiezan a atacar a Qatar, en fin. Y cuando Donald Trump en su campaña también acusó a Arabia Saudita de haber sido un promotor del Estado Islámico y haber sido un promotor de los ataques del 11 de septiembre y haber estado atrás de este elemento. Y Arabia Saudita lo condecora a Donald Trump, ¿no? Con una de las máximas preciadas. Y los propios analistas en Arabia Saudita dicen, bueno, qué bueno que Trump está regresando a este escenario, ¿no? De regresarle a Estados Unidos como esta causa en contra de los extremistas, como catalogado a Teherán, ¿no? Después viene el atentado de Teherán, donde Teherán abruptamente acusa a Arabia Saudita, acusa a Washington, el gobierno mexicano se pronuncia diciendo que condena los ataques en Teherán. Entonces, es toda una serie de como tú lo mencionabas hace rato, ¿no? El ajedrez que se configura, claro, ¿no? Respecto a las Pero Bush hizo lo mismo. Sí, claro. Llega al rancho de Fox y todos estaban contentos y estaban bombardeando Irak. Entonces, Fox se decía que estaba muy a gusto, muy contento, muy alegre y no se había dado cuenta y no se había percatado hasta que llegó Marta y le dijo, güey, ya no lo sigas felicitando, estamos bombardeando Irak. Pero acuérdate que Fox era así como lentito para todo eso. También nos acompaña el día de hoy el doctor Edgar Sánchez Magallanes, abogado postulante y académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Edgar, mucho gusto, bienvenido. Hola Nino, muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias. Si no agarras el micrófono no te escucha nadie. Muchas gracias, Nino. ¿Ya se oye ahí? ¿Ya? Gracias por la invitación nuevamente y además gracias por compartir la mesa con estos jóvenes y los... ¿Todos? Y los señores no tan jóvenes como yo. ¿Todos? Nada más el de enfrente, los demás ya están muy betabeles. La experiencia es lo que... la experiencia. Tiene que prevalecer en ese sentido. Mira, Nino, el tema internacional. Desde mi óptica, los nacionalismos están resurgiendo en el planeta. Y los nacionalismos están generando una serie de conflictos verdaderamente desastrosos. Venezuela trae un cubanismo a ultranza en ese sentido y bueno, tiene un solo partido. Y entonces las condiciones ahí... ¿Vieron ayer a Maduro cómo lo abrazaban todos? Sí, verdaderamente es un desastre porque entonces están generando un genocidio en Venezuela. Estados Unidos de Norteamérica, con este nacionalismo ultranza, con este sujeto que no da pie con bola, lo único que podemos decir es que ha tenido la posibilidad de desperdiciar con una magnificencia impresionante su voto electoral, su capital político, de una manera brutal, como nadie más estúpidamente lo ha podido hacer en la historia, me parece. Oye, ayer estaban diciendo que en Estados Unidos de América nunca habían tenido un presidente que en el cuarto mes estuviera en 30 puntos de preferencia. Es brutal lo que está 30 puntos, pero eso lo dijo Gallup, no lo dijo Parametría. Pero además, si es Parametría, hay algo que es importante. Hay algo que es importante. Le van a seguir escarbando en el tema y el impeachment ya empezó. Sí. Ya empezó el impeachment. Con la declaración del exdirector de FBI, ya empezó el impeachment, punto, se acabó. En breve veremos claramente a un presidente crucificado por lo que acaba de decir quien me acaba de ceder la palabra. Raúl. Lo veremos. ¿Qué, Raúl? Dice tu nombre. Reino Unido. Reino Unido. Pues ni tan unido, muy interesante, ¿no? Muy interesante, porque ahora sí se tiene que unir para el efecto de poder gobernar. Hoy estaba precisamente la señora primer ministro en audiencia con la reina, ¿no? Para el efecto de pedir la autorización para formar gobierno. O sea, un mal cálculo en ese sentido. Y sin embargo, me parece que lo va a lograr, pero salió debilitada. Otra circunstancia, lo que sucede con Macron es algo verdaderamente asintomático, pero es característico de los franceses. Los franceses siempre están en la punta, la historia lo demuestra. Para bien o para no bien, pero están en la punta. Hoy meten frente al resurgimiento de los nacionalismos a un neoliberalista. Es impactante el fenómeno, ir como contra la historia en ese sentido. Así son. Así son los franceses. Por eso Francia ha subsistido por todos los tiempos. Ha sido monárquica, ha sido republicana, ha sido... Pero no es el más joven. No. El más joven, Napoleón, 35 años de edad.
Entonces estamos hablando de un imperio, ¿no? Bueno, pues es lo mismo, ¿no? Y además ¿A poco uno de no es los un grandes imperio ahorita? mariscales del planeta. Ve a visitar su tumba y tendrás que... Tú no hacer quieres una a reverencia. Napoleón, ese es el problema. No le tengo ningún respeto. ¿Ya ves? Era un estratega, un mariscal, ¿no? Bonaparte. El emperador Napoleón es otra cosa. Sí. Te viste muy experto, cabrón. Ahora sí que la edad te ganó, cabrón. Experiencia, Nino. Sí, Es lo que tenemos, no es lo que edad, dicen es los chavos. Los viejitos ya Bueno, yo soy con su chavo. Viagra y con su experiencia nos quieren bajar a las chavas, ¿no? ¿Y qué está sucediendo en el país, en nuestro México querido? Nada comparado con lo de otros, pues estamos a toda madre. Se pretende que resurja el nacionalismo a través de un partido político de una sola persona, el innombrable. Ah, chinga. Y por supuesto, lo tenemos que analogar a otro que tiene una condición ideológica totalmente diferente a este. Pero este hizo su propio partido para el efecto de generar sus condiciones y manejar sus finanzas, ausentes de la denuncia y de la certificación y de la constatación institucional. Es decir, es un sujeto que no tiene ingresos. Y los partidos políticos evidentemente tienen que dar informes acerca de sus condiciones. No las suben. Entonces, aquí tenemos las razones de las sinrazones en ese sentido. Las razones de las sinrazones, y eso no podemos permitirlo en nuestro país. También nos acompaña Juan Gabriel Valencia, académico y articulista de Milenio Diario. Juan Gabriel, mucho gusto, bienvenido. Muy buenas, Nino. Yo quisiera empezar por un pequeño detalle que aparentemente es menor, pero me parece muy significativo para el contexto mundial en el presente. En unas horas, Angela Merkel llega a México y se entrevistará por 2 días con el presidente Enrique Peña. ¿En qué contexto se da esto? Una de las pocas promesas cumplidas de Donald Trump de su campaña es la renuncia por ignorancia, por inexperiencia y por decisión propia al liderazgo mundial de los Estados Unidos, en todos los terrenos. No solo me refiero en materia económica y comercial, sino también militar. Y ya lo estamos viendo, en diferentes frentes. Aquí se han mencionado diversos conflictos que están en curso en el mundo, desde Venezuela, el Golfo Pérsico. Si lo subes tantito, te escuchamos. El Golfo Pérsico, los juegos perversos, bien pensados de Vladimir Putin, el distanciamiento que está pagando por ver de los chinos. México en ese nuevo ajedrez, ¿qué papel juega? Históricamente estábamos y estamos en el perímetro de seguridad de los Estados Unidos. Y estamos en la esencia misma de una historia difícilmente construida de libre comercio en América del Norte, a pesar de todo lo que diga Donald Trump. Eso ha cambiado la agenda de la política exterior de México, lo queramos o no. Habrá sido por decisión propia o por un accidente de la historia. Pero la agenda de la política exterior de México hoy es la defensa del libre comercio, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuya renegociación y actualización empieza el próximo mes de agosto. Y que se va a realizar. Y que se va a realizar, es un hecho, y que además tiene un plazo fatal de cumplimiento en términos políticos. De este año. Diciembre, máximo. Punto. Y tenemos también enfrente el tema de seguridad, en el que el discurso de ambas partes ha cambiado ligeramente en las últimas semanas. México ya no es solo el responsable del tráfico y la producción de opiáceos. No. Ahora, Estados Unidos, por primera vez en mucho tiempo, reconoce que la cadena de comercio hacia el adicto a ese tipo de opiáceos se localiza del río Bravo hacia el norte y que le toca a ellos perseguir ese delito. Es primera vez, y lo hicieron tanto el secretario de Estado como el secretario de Seguridad Interior, en reconocerlo públicamente. No se trata ya de corresponsabilidades que simplemente no definen ninguna responsabilidad. No.
Hay responsabilidades nacionales del lado mexicano, como también tienen que asumirse del lado americano en la persecución del delito. Por eso la llegada de Angela Merkel hoy a México está siendo sintomático de un gran cambio, posiblemente de largo plazo, a escala planetaria, que es el paso de una potencia hegemónica en todos los terrenos, como lo fue Estados Unidos hasta Barack Obama, a un mundo multipolar en muchos sentidos. A Arabia Saudita, por ejemplo, le deja la responsabilidad directa de hacerse cargo de la seguridad del Medio Oriente. Firma un contrato sin precedente por $100,000 millones hace 2 semanas, y lo primero que hace Arabia Saudita a los 3 días de la visita de Trump es aislar y condenar las actividades de Qatar y sumar a todos los aliados del Golfo Pérsico en su contra. Eso sí fue una locura. Obviamente, Pues Qatar, eso sí. Qatar busca aliados y los encuentra para ponerse en manos de Irán y eventualmente de Rusia. China sigue en control del Asia del Pacífico, a pesar de todos los experimentos y pruebas nucleares de Corea del Norte. El papel de China está fuera de discusión. La India también paga por ver, cuando se trata del país más poblado de la Tierra en unos cuantos años, y es una potencia nuclear. En ese nuevo juego, México está buscando cuál es su papel. Eso no lo vamos a encontrar y a definir en los próximos meses, quizá años. Nos tome tiempo, pero es un proceso de adaptación y aprendizaje que México, en mi opinión, ha iniciado ya correctamente, fijando claramente cuál es su agenda, el libre comercio y la seguridad, dejándonos de cuentos, y perdón por ser políticamente incorrecto, de la defensa de los trabajadores y de los migrantes mexicanos, que es un problema de los Estados Unidos y que corresponde a decisiones familiares y personales de los migrantes mexicanos. Quisiera hacer un comentario, si me permites, porque creo que es rescatable. Coincido con Juan Gabriel lo que está diciendo, y esto es bien importante. La abdicación que Estados Unidos hace, o aparentemente está haciendo, al poder hegemónico que siempre tuvo. Recientemente lo vimos en la OTAN haciendo un papel francamente secundario, en donde creo que lo más destacado es dar empujones a los primeros ministros de Montenegro y demás, pero que ves cómo retira. Se le olvidó que ellos lo habían fundado. Sí, exacto. ¿Quién se no lo llevaron ni a la escuela primaria? En París lo vemos. Ese pobre güey dijo, órale güey, dice, nosotros fundamos la OTAN, cabrón. Perdón, no lo olvidó. Eso es, no lo sabía. Es que eso es una abdicación. Eso es una agresión de tu parte, te van a quitar la visa. Ahora, eso es una abdicación. Otra interesante, recientemente en París también vemos cómo se retira del capítulo París para efectos de control climático. Entonces, otra vez más para afuera. Con la salida de Gran Bretaña, con el Brexit que tiene, uno se queda pensando que Europa se la quedó un país básicamente. Este es el sueño dorado de aquella persona que gobernó ese país del 34 al 45, que no doy su nombre, pero que debe estar revolcándose en la tumba de felicidad, decir, ¿cómo? Mira, finalmente se fue a Inglaterra, finalmente está abdicando a Estados Unidos, pues aquí ya me quedo con Europa. Y es increíble, efectivamente, que coincida con esto. Y no abuso más de la palabra porque hay una cosa que comentó Raúl y me parece muy acertada. Hay que pasar un impeachment. Iniciar un impeachment y que el impeachment lo termine destituyendo, lo menciona bien Raúl, son cosas muy distintas. Pero coincido con Edgar. Formalmente ya empezó. Formalmente ya empezó porque lo siente, no hay cosa que haga ese señor que ya no esté juzgándose a nivel del Senado. Entonces, entre la abdicación que comenta Juan Gabriel y los problemas serios que tenemos con Trump, lo que estaremos viendo en breve va a llamar mucho la atención por lo mucho rápido que se va a mover en el escenario internacional. Es que tiene cola de pato. Préstame mi libreto. Camina como pato, pues es pato. Exacto. Y este tiene cola de impeachment y va a terminar con eso. Exactamente que sí.
No, yo retomando el tema del caso europeo, que sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Eduardo, el doctor Eduardo, diciendo que sí se ha dimensionado de otra manera la imagen del señor Macron, pero justamente es ahí a donde voy yo a la importancia de precisamente los medios digitales, los medios de información, las redes, todas estas formas que ya existen de dimensionar y de hacer muy grande un mensaje. Es lo que le doy yo de importancia al señor Macron. ¿Cuál es? No tanto en el sentido de cómo sea su impacto de gobierno local, sino que el señor decidió salir a la ventana internacional inteligentemente, sabiendo que su mensaje iba a llegar a todos lados. Es, a ver, señor Putin, a ver, señor Trump, ya llegué. No solo está Trudeau en Canadá, jovencito, bonito, sino también estoy yo. Y también existe otro panorama y tenemos que darle otro juego diferente, que ahí es el que voy al caso mexicano. El caso mexicano en particular, yo creo que veo una ventana enorme de oportunidad, una ventana de mucha flexibilidad y de mucho movimiento. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos un Estados Unidos cada vez más, con una figura presidencial cada vez más débil, con un Estados Unidos desconociendo un tema como el de el calentamiento global y saliendo del Acuerdo de París, un Estados Unidos que en la OTAN efectivamente, como diría el señor Juan Gabriel, pues creo que Trump no está enterado del funcionamiento de la OTAN, ni siquiera fue a dar protagonismo, fue a dar nota, fue a dar la cara nada más, meramente porque tiene que estar ahí. Pero vemos que México tiene una gran oportunidad de ahora de negociar un tratado, de negociar todos sus temas internacionales desde otra óptica, retomar un posible liderazgo a lo mejor en América Latina, ser la imagen de América Latina fuertemente, porque tenemos un Brasil débil también, con una situación enorme de problemas jurídicos con sus figuras del Ejecutivo, un Venezuela tristemente con una situación lamentable, y Argentina y Chile disipándose un poco en el panorama internacional, ignorando el tema, pero no es que tengan problemas internos, sino simplemente se han despejado tanto. Entonces México ahorita tiene un panorama muy positivo para cerrar un sexenio con una agenda precisamente fuerte de seguridad, un tema de Tratado de Libre Comercio renegociado a favor, en el caso mexicano y de Canadá, en el tema de dejar a un lado, ¿no?, de cierta manera, a Estados Unidos, por un simple hecho de que, a ver, tú resuelve primero tus broncas, y ahorita vemos Canadá y yo así lo vería más en el panorama de la negociación, ¿no? Al final. Perdón, y bueno, a ver, nada más una cosa. Fíjese en los tweets de Trump, que ya nos tenía acostumbrados al matutino, ¿no?, que se levantaba y se echaba el mañanero. Bueno, pues nos estuvo así como absortos lo que dijo. Carney es un filtrador. Le han pegado. ¿Cómo el presidente de los Estados Unidos de América se atreve a decir eso cuando tiene todo esto que usted ha escuchado? No puede ser, ese no es un presidente de los Estados Unidos de América. Nosotros siempre los habíamos visto así como impactantes, impresionantes. Era, aunque no digan que no, era el hombre más poderoso del mundo. Punto, se acabó. Pero ahora yo ya lo veo así como que, pues ya para qué le preguntan del Telecán, ya para qué le preguntan del azúcar, ya nos metió la fructuosa, ya le metimos la fructuosa, nos metió el azúcar, o qué pasó. Ni se entera, ya nadie lo... Bueno, Ildefonso Guajardo ya no se preocupa, ni se ocupa del presidente Trump. ¿Ibas a decir algo? Lo único que te quiero decir es que el proceso para la negociación del Telecán ya empezó. Ya, no, eso ya está. No, bueno, eso ya, o sea, pero eso ya. Es que todo el mundo lo da por un hecho. Venía por agosto, no es cierto, ya están las condiciones, ya se aperturó la condición a través de lo de la... Ya se habían reunido, pero... No, ya cerrando lo que el primer capítulo que se da sobre lo del azúcar, ya se dio y ya vimos claramente cómo van a ser las negociaciones. Ellos nos van a presionar, te voy a poner tasas compensatorias, etc. Entonces, si no, entonces te saco. Entonces nos van a bajar la guardia para el efecto de lograr que puedan imponer condiciones. Esa es la manera. Nos lo dijo Donald Trump en su librito. Si tengo un enemigo, lo ofendo, lo destruyo para que haga lo que yo quiero. Así lo hace, así lo piensa. Esa es su estrategia. Pues que ya no me preocupa. Es decir, estoy tratando de entender claramente al visitante europeo del 34-45. Es este sujeto que está ahora aquí, pero demasiado estúpido para analogarlo como el de allá. Yo sí quisiera coincido contigo. A ver. Pero yo sí quisiera comentar algo, Nino, en torno a la idea del posible impeachment. ¿Y por qué no dijiste Hitler, Por ahorrarme un poco ya meter con los nombres, ya metimos Trump en la mesa, otro nombre como Hitler, ya no cabe. Peña. No cabe. No, Peña no, ¿verdad? En torno a la posibilidad del impeachment, yo creo que es muy interesante ver en perspectiva
no solo lo que está pasando ahora, sino lo que pasó en los 70s. Nixon estuvo a punto, en su segundo periodo, hay que decirlo, de llegar a juicio político, por lo cual se vio forzado, antes de ello, a abandonar la presidencia de los Estados Unidos. Pero no olvidemos que en pleno escándalo Watergate, en medio de todo aquello que fue mucho peor de lo que está pasando Trump por este momento, en medio de todo aquello, Nixon tuvo un acercamiento definitivo para el mundo con China. Y en pleno periodo de la discusión del posible impeachment al presidente Nixon, se entablaron las conversaciones de París que finalmente llevaron al fin de la guerra de Vietnam. En ningún momento el equipo de Nixon y la Casa Blanca en su conjunto, la presidencia de los Estados Unidos dejó de cumplir con su rol. Es que era un político. Histórico. Era un político hecho. Era un político informado y conformado. Era un hombre que conocía la estructura, el funcionamiento. Este sujeto no conoce nada. Trump está paralizado por el miedo de una filtración de un exdirector del FBI que ni siquiera se atreve a afirmar, sino que dijo, interpreto que intentó presionarme en torno a la investigación. Pero ahora, regresando a lo de Nixon, vamos a recordar algo que estaba en ese momento en juego, que era el vicepresidente de los Estados Unidos. Pero el vicepresidente de los Estados Unidos no era Gerald Ford, era Spiro Agnew. Y no le permiten llegar porque había recibido $10,000 para su campaña que no había informado. Claro. $10,000 le costó la presidencia de los Estados Unidos de América. Eso sorprendió al mundo. Junto con lo del propio Nixon. Pero Nixon era un político. Cabría agregar nada más un factor. Sí. Spiro Agnew, ahí sí los casos son similares, era igual tan cercano al atraso mental de Michael Pence, el actual vicepresidente de Donald Trump. No, ¿qué pasó? Va a ser nuestro presidente. No pegues, Yo ya estoy votando por él. Ya estás votando por los millennials. ¿Qué opinas de Max Pence? Estamos hablando de un creacionista, Dios mío. El caso Watergate fue un caso doméstico entre partidos políticos, ¿no? Por la intromisión de un republicano. Porque grababa a Nixon a todos. Sí, pero fue doméstico. Sí. Esto no es doméstico. El tema de este caso no es doméstico. Yo agregaría a eso que en aquel entonces había un secretario de Estado que se llamaba Kissinger, que con o sin presidente. Bueno, pues se hizo todo. Hasta que se puso hasta Gerald Ford. Podía mantener la política estadounidense a nivel mundial. Claro. Cosa que un intelectual orgánico. Hoy el señor Trump no cuenta con una gente de ese calibre en la Casa Blanca. Pero más allá de lo que decía Raúl, que estoy de acuerdo en la parte técnica. ¿Tú leíste el libro de Kissinger cuando lo cita? No era libro, era ladrillo, era de este pelo. Cuando lo cita Nixon, estaba muy nervioso. Yo decía, me doy. ¿Qué? Él no tenía por qué escribir eso. Estaba muy nervioso porque iba a estar frente al presidente de los Estados Unidos de América. Imagínate, Kissinger, el hombre que llegó a cambiar el mundo a través del señor Nixon. Así es. No, pero yo iba a empezar a hablar cuando me interrumpiste. Gracias. Como decía Raúl, existe una parte técnica para el impeachment en Estados Unidos de porcentajes en la Cámara de Representantes Federal y en el Senado. El muerto. Pero también estoy de acuerdo que el impeachment ya empezó, porque empezó políticamente. Claro. Sí, ya lo dijeron. Y como en el ajedrez no se trata de matar al rey, se trata nada más de darle jaque mate. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo exacto? Varios jaques hasta acorralarlo. ¿Qué fue lo que pasó con Nixon? Nixon nunca llegó al juicio, renunció antes porque ya era imparable, ¿no? Entonces, aquí no se trata de llegar a tener las mayorías en las cámaras, sino políticamente acorralar al presidente, ¿no? No estoy de acuerdo en que eso hay que desaprovecharse, en el sentido de que Trump ya pidió el permiso para negociar el TLC, el Congreso estadounidense lo dará en agosto, pues se lleva más o menos 3 meses, y en efecto
En ese momento empezará formalmente la negociación, pero ya empezaron las negociaciones. Lo que sí tenemos que aprovechar es esa debilidad, no nada más del presidente de los Estados Unidos, sino del gobierno de los Estados Unidos, para esa negociación del Tratado de Libre Comercio este año, que es donde todavía el gobierno mexicano no termina de perder fuerza ante el año electoral. Eduardo. Tres cosas. Primero, regreso al tema Francia. Y vemos un Macron que tiene un proyecto neoliberal, globalizador, archicuestionado. Ya muchos países van de salida y él nuevamente quiere revivir un modelo que, repito, ya está en su fase final, en la senectud del modelo neoliberal. Cuando Macron resuelve el problema de la deuda, que es ya equivalente al 100% del Producto Interno Bruto de Francia, cuando Macron baje el 23% que hay de desempleo entre los jóvenes y el 10% en la población en general, cuando Macron realmente haga un frente y disminuya la ola terrorista que está viviendo Francia, recordemos Charlie Hebdo, recordemos Niza, el Bataclan, todo eso, entonces empezaremos a creer en Macron. Tiene un buen discurso, hay que reconocérselo, el tipo es brillante, pero una cosa es el discurso, una cosa es la palabra y otra cosa muy distinta son los hechos. Dos, flaco favor le hace a la Unión Europea Macron, más bien la apoya bastante bien, porque finalmente Alemania, y coincido totalmente con Luis Miguel, mi colega y amigo, Alemania no pudo apoderarse de Europa en la Primera Guerra Mundial. No pudo apoderarse de Europa en la Segunda Guerra Mundial, pero sí pudo apoderarse de Europa a través, primero, de la Comunidad Económica Europea y posteriormente de la Unión Europea. Y después, todavía un círculo todavía en el que ejerce mucho más poder, que es la zona euro. Si nosotros pensamos que solamente el euro tiene una connotación económico-financiera o monetaria, estamos muy equivocados. El euro es un instrumento de dominación política. Eso nos enseña la geopolítica. Y poco a poco ha ido creciendo y hasta la arrebató a la ex Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, países como Lituania, Letonia, Estonia, Bulgaria, Rumania, bueno, la lista es, y hasta se atrevió en último a tratar de arrebatarle a Ucrania y le quitó una buena parte. Entonces, y tercero, efectivamente ahí, concluye esta segunda idea. Ahorita hay una mesa de tres patas en términos de la geopolítica: Estados Unidos en repliegue, en decadencia, China y Rusia. Pero me parece que en breve tendremos que estar hablando también de la Unión Europea o, dicho más claro, de Alemania. Y el tercer elemento, brevemente, Trump. No hay que olvidar que Trump tiene facturas pendientes. Facturas pendientes dentro del propio Partido Republicano con su equivalente a nuestras tribus, ¿verdad? Como es, por ejemplo, Ted Cruz. Ted Cruz. Nosotros somos humanos. Y además la poderosísima familia, el clan Bush. No se la perdona, por favor. Y de la parte del ala demócrata, pues el clan Clinton. Dos grandes dinastías que habían gobernado Estados Unidos los últimos 25 años. Tiene facturas pendientes, pero además ha generado otros enemigos. Aquí es donde realmente está el problema de Trump, no en la población blanco-sajona. El problema está con los medios de comunicación. Cito Washington Post y New York Times. Acuérdense que el Washington Post fue el que prácticamente echó abajo a Nixon, del que se ha hablado aquí con mucho acierto. Y también hay otros grupos que le traen muchas ganas, como por ejemplo este grupo que se llama GAMAF, al que yo le he denominado GAMAF, que es Google, que es Apple, que es Microsoft, que es Amazon y que es Facebook, y que son las 5 marcas más costosas, que más dinero representan en el planeta Tierra. Así es que tiene muchas facturas. En el momento en que no les cumplan, Trump, la puerta está muy amplia. Raúl.
Y después voy a un rápido, porque ya tenemos problemas de tiempo. Raúl. Muchas gracias, Nino. Pues va muy rápido. Yo creo que aquí, y coincido perfectamente bien con lo que se expresaba hace rato, es cómo México se maneja en ese escenario internacional tan turbulento, ¿no? Cómo se posiciona sus piezas de ajedrez. Yo creo que es una brillantísima oportunidad también para que la política exterior sea un elemento realmente proactivo de mejorar no solamente las relaciones con el exterior, sino de fomentar una mejoría en la calidad de vida de la población a través del ejercicio de la diplomacia parlamentaria, puntualmente hablando, donde los congresos y los representantes del poder legislativo, tanto del gobierno mexicano como otras latitudes, puedan llegar a consonancias y puedan llegar realmente armónicos que permitan justamente negociaciones integrales, ¿no? Donde no podemos ver al comercio, a la migración, a las fronteras, a la seguridad como elementos aislados, sino que tienen que verse como un todo en su conjunto, ¿no? Y cómo México sabe aprovechar ese tipo de escenarios y cómo puede articular mejor sus relaciones internacionales con otros países. Yo creo que bajo ese contexto sería muy interesante analizar la visita de Angela Merkel, ¿no? Ver cómo se va a manejar, ¿no?, el Congreso mexicano frente a sus pares en Estados Unidos y ver de qué manera podemos articular, vuelvo al punto, ¿no?, un poderío estratégico y un poderío de liderazgo también en la región de América Latina. Bueno, Trump está preocupado por el FBI, Peña está preocupado por el peje, porque cada vez que hace uso de la palabra, ya sabe usted, los menciona sin decir el nombre. Pero bueno, pues yo diría que eso es la gran dificultad que hemos tenido, sobre todo en los últimos meses. Vamos despidiendo a nuestros invitados. Juan José Graham, tu conclusión, tu comentario final. Rapidísimo, yo sobre la comparación que se hizo en la mesa con el caso Nixon, que efectivamente la figura, más bien la nación como tal, la Casa Blanca y el Estado el general como gobierno estadounidense se mantuvo a flote por, llámese quien sea responsables, era el tema de que la figura como tal de país no se debilitó. Que yo pienso que esa es la diferencia más fuerte en este caso. Pienso que no solo Trump se está debilitando, sino la figura como tal de Estado, la Casa Blanca y Estados Unidos se lo está llevando entre las patas el caso Trump, y yo creo que ese es el foco rojo que va a llamar a acabar sacando a Trump de la Casa Blanca. Y en el caso de Francia, rapidísimo, que yo quiero repetirlo, efectivamente es el discurso, es mero discurso Macron, pero lo que se agradece es el discurso tal cual, ¿no? El salir a atreverse a dar otro protagonismo, que los hechos ya nos dirán otras cosas, los resultados del señor, pero como tal el panorama internacional necesitaba otra voz, necesitaba otra cara, necesitaba otra frescura, necesitaba otras cosas, a pesar de lo que pueda hacer. Y fue muy bien recibido. El tema es eso, el tema es cómo se le recibe a Macron en el panorama y que la necesidad de porque siempre hay necesidad de liderazgos internacionales, siempre tenemos esa figura que perdimos de cierta manera grandísima con Obama, pero que ahí Trudeau más o menos rescata, tenemos a Macron rescatando por acá, Angela Merkel que ya está cansada efectivamente, entonces tenemos la necesidad de esas figuras. Yo pienso que en tema discursivo son muy importantes para el panorama, y además para aflojarle un poquito al señor Putin, que es un devorador político, es un operador político impresionante, juega ajedrez, está jugando con el señor Donald Trump de una manera pesada que hasta parece burdo. Entonces, por eso mismo digo que se agradece estas cosas, a pesar de lo que diga el doctor Eduardo, que yo pienso efectivamente como él, que los resultados tendrán que ser los que tengan que hacer el final, lo que nos tengamos que usar para evaluar a Macron, no tanto el discurso, pero se agradece en este momento efectivamente. Muchas gracias, Luis Miguel Pérez Juárez. Tu conclusión, tu comentario final. Pues primero, el agradecido soy yo de coincidir en una mesa con gente con tantos conocimientos. Siempre termino aprendiendo alguna cosa. Hacer algunas pequeñas recapitulaciones o más que todo conclusiones en el sentido del papel de México. Creo que si damos una vuelta por todo el escenario internacional, hablamos de Francia, del poder de Putin creciente, de la situación difícil de Estados Unidos, de la situación de genocidio que fue calificada aquí, de lo que sucede en Venezuela, pero sí creo que también es importante, y aquí lo han comentado, el cómo ubicar a México dentro de este concierto. Creo que sí se presenta para México, y en eso sí estoy convencido, la gran oportunidad de tomar inteligentes decisiones. A veces no se requiere una portentosa inteligencia, pero sí suficiente como para entender cuál es el escenario internacional. Es un escenario que puede hacer que México revitalice su presencia no solo en el hemisferio latinoamericano, sino a nivel mundial. De hecho, claramente, independientemente de las malas formas de Trump, ya era necesario, ya llegaba necesario negociar el Tratado de Libre Comercio. Era un tratado que se había convertido muy viejo, que se hizo cuando no existía Internet, cuando no existían
los medios que Todo era con el cuarto de al lado, que era el empresario. Los medios que Eduardo acaba de mencionar y que me parecen muy cortos, por eso digo que siempre aprendo algo, no existía, entonces ya era necesario. Las formas fueron las incorrectas, pero permite a México un trabajo de transversalidad en el proceso de negociación con gente que sabe mucho más de esto que el propio Trump. Así que hay posibilidades de hacer algo. También Venezuela nos muestra la oportunidad de recuperar un liderazgo en democracia, y en la OEA se están haciendo algunas cosas por dejar claro que no se puede. Una cosa es la no intervención, que es muy distinto, la no intervención, y que el no declarar una verdadera negativa a donde haya violación de derechos humanos. En conclusión, México tiene una buena oportunidad si sabe leer el panorama internacional. Mira, ahora que fue la conferencia de prensa de Ildefonso Guajardo y de Ross de los Estados Unidos sobre NAFTA, o sea, sobre el Telecán, en verdad, el conocimiento de Ildefonso Guajardo impresionante. Sí. Pero bueno, se lo llevó a Ross. El estadounidense se veía pequeño junto a un Ildefonso que tenía la seguridad y el contenido de lo que él quería que se modificara y que se actualizara. Eso es correcto. Y lo estaban siguiendo, así que él estaba manejando la agenda. Y lo estaban siguiendo, exacto. Sí, pero nada más que va a haber otros conflictos. Claro. Bueno, este es negativo, este debería ser del PRD, hombre. Dice, de Morena. Ya te lo chiflaste, Él fue el que lo dijo, pues así son los millennials, muy terribles. Licenciado Juan Andrés Mora. Me levanto de esta mesa. Antes de que se levante, yo voy en el sentido de que en efecto es el momento, al igual que otras naciones y otros pueblos, de buscar el fortalecimiento y el empoderamiento de México. El Telecán ofrece una oportunidad para ello. Ofrece una oportunidad ante la situación, no nada más de los mercados, sino de la relación México-Estados Unidos, claro, y la crisis política de la Casa Blanca, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, en la cual el señor Trump metió a más de uno, ¿no? Ahora, yo sí, en ese sentido, discrepo del querido Juan Gabriel Valencia en un punto. A mí se me hace estratégico para el empoderamiento de México poner en el Telecán el libre tránsito de las personas. No, eso no lo van a permitir. Porque ellos tenían un acuerdo. No es que ellos tenían un acuerdo de Canadá, Estados Unidos un año antes. Debemos de ponerlo. No va a entrar. Como ellos nos presionan, nosotros también podemos presionar. Y la otra cosa son los salarios. Es que los salarios en México tienen que estar en ese tratado. Y tienen que estar porque son los más bajos del mundo. No del mundo. Por eso nos eligieron. Y por el otro costado, pero por el otro costado también hay posibilidades con las cámaras de comercio estadounidenses, con los sindicatos estadounidenses, de llegar a una alianza para elevar los salarios. Pero a México sí le conviene elevar sus salarios. Es la única manera de fortalecer y de recuperar la economía interna. Son dos puntos que podrían darle mucho poder a México en el Telecán. Recordemos que un año antes ellos tenían el acuerdo de Canadá, Estados Unidos, y también incluía personas. Cuando llega Salinas de Gortari a ese tratado de libre comercio, se dijo solo mercancías. Correcto. Y sí, no hay que cometer el error, no hay que repetirlo. Hemos estado 25 años con solo mercancías. Pues sí. Bueno, no hay que repetir ese error 30 años después. Bueno, cuando ganen ustedes, hombre. Doctor Eduardo Rosales, conclusión, comentario final. Mi querido Nino, colegas, me parece aquí que no tenemos que generar muchas expectativas con relación a la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Hay que ser muy sinceros. México es una economía subordinada y dependiente, que desde hace un siglo, para cerrar en números, seguimos teniendo una dependencia del mercado estadounidense. La cifra que se dice recurrentemente, el 80% de nuestras mercancías van a Estados Unidos. Y en el marco del Telecán también hay que tener un ejercicio de autocrítica. México es un exportador de importaciones. Me explico. El superávit comercial que tenemos con Estados Unidos es el déficit que tenemos con China. De una televisión, de las nuevas, que se dice que el 80% es mexicana, ¿no es cierto? Solamente es menos del 5% que es la mano de obra, porque aquí se arma y todos los componentes vienen de China. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado de esa cosa. El gran ganador nuevamente es China, no México. Ahora,
Pero bueno, coincido con mis Bueno, colegas. tenemos trabajo. Sí, claro, bueno, ya algo teníamos que entender, güey, por favor, ¿no? Aunque sea mal pagado, pero bueno, ahí está. Ahora, algo en el que sí coincido con mis colegas y que es un apunte muy, muy preciso, muy sabio, yo diría, es que en este momento hay un vacío de poder en Estados Unidos. Sí, sí. Hay un repliegue de liderazgo, un repliegue de Estados Unidos y una pérdida enorme de liderazgo. Pero además un gabinete, pero de segundo nivel. Digo, imagínense hacerles Jared Kushner, Ivanka Trump, ¿no? O sea, y además unos... Son los amigos de Luis Videgaray. Por favor, sé más respetuoso. Gente que de geopolítica y de política internacional no sabe absolutamente nada y por eso es tantos problemas. También nuestro canciller. Pero bueno, ahora, México, ¿qué tiene que empezar a hacer? Digo, paralelamente a una buena negociación del Tratado de Libre Comercio, es una realidad innegable. Tiene que diversificar, tiene que voltear hacia otros. Ay, eso lo he escuchado toda la vida y vendemos plátanos. Si no lo hace en efectivo, si no lo hace realmente, entonces no tiene ningún sentido. Seguiremos siendo el satélite. Estaremos en el campo. Estamos en el ensamble. Campo de gravedad. El ensamble. Somos la maquila, somos la mano de obra de Estados Unidos. Es penoso decirlo, es triste, es indignante, pero desafortunadamente esa es la realidad. El CEO de Ford dijo, nosotros elegimos México por su mano de obra barata. Claro. Buena, bonita y barata. Sí, esto era el arranque del TLC. Fíjate, esto fue hace 25 años. Sí. Buena, bonita y barata, eso me encantó. Y además con el tipo de cambio así, fantástica, ¿no? Es una maravilla. No, digo, hay que tener eso muy claro. Eduardo, mucho gusto, gracias. Raúl Gutiérrez, conclusión, comentario final. Raúl. Nino, muchas gracias por la oportunidad de compartir la mesa con mis colegas el día de hoy. ¿Te sientes bueno? Y bueno, solamente me gustaría retomar el punto y vuelvo a enfatizar en la necesidad de llevar a cabo una negociación integral en todos los frentes, no solamente con Estados Unidos, sino con otros países del mundo, ¿no? Aquí hay que saber usar bien las monedas de cambio que tiene México y decir, el papel de la defensa de los migrantes es un tema inamovible para la política exterior mexicana y la política migratoria, en el sentido de defender que así como los migrantes a través de su esfuerzo diario mejoran la calidad de vida de los propios mexicanos, de las familias mexicanas, también su esfuerzo contribuye a fortalecer el desarrollo económico de los países receptores. También esa es una realidad innegable que el gobierno mexicano debe de defender, si me permiten la expresión, a capa y espada. Yo creo que nos estamos enfrentando con una crisis de gobernabilidad democrática en todo el mundo, ¿no? Los surgimientos no solamente de los nuevos liderazgos a nivel mundial obedecen a eso. La llegada de Trump a la Casa Blanca fue producto también de ese descontento con la clase política tradicional en Estados Unidos, el clan Bush, el clan Clinton, en fin, ¿no? Los más importantes. El propio Macron llega a Francia por un descontento también de la clase política. Recordemos que llega a la presidencia sin un partido que lo esté fortaleciendo y la problemática de generar una mayoría dentro de la Asamblea Nacional obedece justamente a esa ausencia de falta de apoyos del propio Macron. Entonces es interesante ver cómo se manejan las piezas en ese sentido. Aquí es ver cómo los gobiernos, cómo la propia sociedad civil, cómo las propias agendas de política exterior se empiezan a abrir justamente para demostrarles a los ciudadanos, oye, a través de este intercambio en materia de cooperación, en materia de coordinación, podemos aumentar una interdependencia que se traduzca en mejorar no solamente tu calidad de vida, sino también poder posicionarnos en el escenario internacional como un Estado que defiende la dignidad humana, que defiende los derechos humanos y que se engloba justamente en este proceso de mundialización de los mismos, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante y muy interesante ver cómo llevamos a cabo o cómo los diferentes estados llevan a cabo este tipo de negociaciones justamente para poder fortalecer sus vínculos con otros países. Muy bien, muchas gracias. Gracias también a Trump por el TPP, oye. Porque el TPP todos vinieron aquí a decir que era la gran figura. Y yo cuando le pregunté a Ildefonso Guajardo, ¿por qué lo estás firmando? Porque todos lo están firmando, no mames. No, esa no es respuesta. Porque todos lo están firmando. No, es que el pastel se nos acababa con el TPP. Entonces, gracias, Trump. Para que veas que Trump trabaja para nosotros. Trabaja para nosotros, doctor Edgar Sánchez Magallán. Conclusión. Nino, coincido en mucho con lo que se ha dicho aquí en la mesa. Déjame hacer solamente una rememoración histórica para cerrar mi participación. ¿Por qué México obtuvo la época de la Primera Guerra Mundial su independencia?
Pues precisamente porque las condiciones en Europa le dieron esa posibilidad. Estados Unidos estaba ocupado, metido en la Primera Guerra Mundial, y entonces nosotros obtuvimos la independencia. Nuestra Constitución, de esa manera se pudo. La independencia en este siglo. Esa es la revolución. La revolución. A ver. La Constitución de 1917. La independencia fue en el la Constitución de 1917. Hasta me espantaste, cabrón. Cuajar. Dije, no, ¿de qué país estás hablando, güey? La que logramos cuajar fue la Constitución del 17, que no pudimos aplicar durante las 2 primeras décadas, ¿no? Y posteriormente, la Segunda Guerra Mundial nos da la posibilidad de aplicar la Constitución y expropiar el petróleo. Ahora, me parece a mí que por ahí de los años 70 se empieza este fenómeno nuevo en el mundo, el neoliberalismo, que es todo un problema económico, y me parece que es la Tercera Guerra Mundial, en la que estamos inmersos, y hoy me da mucha comezón como estamos hablando de la necesidad de TLC, de cuando todo el mundo estaba en contra de TLC cuando lo pretendían implementar. Hoy nos dimos cuenta que eso es una ventaja comparativa y como consecuencia de ello estamos inmersos. Eso no significa que seamos independientes. Coincido con el doctor de que seguimos siendo una colonia, por eso somos maquila en ese sentido. Hoy necesariamente debemos salir a un desarrollo, salimos del desarrollo estabilizador para generarnos como una esfera de maquila del imperialismo yanqui. Muy bien, muchas gracias, Juan Gabriel Valencia, tu conclusión, tu comentario final, por favor. Rápidamente, es evidente que hay una redefinición en Washington de cuál es el papel de su liderazgo y su alcance. Ahí sí puede ser no solo coyuntural, sino a mediano plazo, por lo menos durante décadas próximas. Eso significa el surgimiento de emergencia de un mundo multipolar, en el que ya lo estamos viendo a las claras, en el caso de la Unión Europea, seguramente un fortalecimiento de la relación especial entre el Reino Unido y los Estados Unidos, China con su esfera de influencia asiática, la India con una singularísima historia de independencia, pero de poderío militar y económico crecientes, y México en una Latinoamérica, frente a una Latinoamérica deshecha política y económicamente, ante la cual México destaca muy ventajosamente, aunque eso no le guste a muchos partidos políticos. En ese sentido, esta etapa marca el comienzo de una transformación muy importante de la política exterior de México, que puede llevar a un liderazgo regional de alcances culturales, que ya lo teníamos, económicos, y que se había debilitado, sí, pero ya lo teníamos en algunos años, y que se puede recuperar sin perder todas las inmensas ventajas que da la relación bilateral con los Estados Unidos y trilateral con América del Norte, en la cual México puede desempeñar un papel fundamental para que América del Norte sea lo que cualquier región aspira a ser en el 2040, es decir, una región autosuficiente en 3 elementos: agua, alimentos y energía. Todo lo demás son cuentos y son partidarismos y faccionalismos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y sí, la Constitución de 1917 la que nos da independencia, sí. Muchas gracias. Ya, es de la experiencia de la guerra. Bueno, ya. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Oiga, me emocionó. Hace mucho tiempo. Ya, después platican de sus problemas. Sí, mañana ganan ustedes ya. Oye, a mí me gustó mucho el programa, me emocionó. Hace tiempo que no teníamos un programa ya de este tipo, pero vamos a repetirlos ya. Ya se terminó esto de las elecciones constantes, permanentes y todo. Entonces, muchas gracias a todos ustedes porque de veras aprendimos mucho todos. Buenas tardes, gracias, me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún.